¿Por qué se ha desencadenado esta huelga? ¿Cuál es la situación? Esta huelga no viene de ahora, esta huelga viene ya de hace tiempo. Lo que pasa es que son tantas las gotas que colman el vaso que al final, pues lógicamente se acaba por derramar. Todo esto viene ya de antes de la pandemia, incluso cuando los médicos de atención primaria, que es de lo que se trata, ya reclamaban otras condiciones laborales porque no podían asumir tan poco tiempo por cada paciente para ser atendidos y tenían unas listas de consultas pues extremadamente largas y con ese escaso tiempo que se les daba para cada uno de ellos, pues era imposible atender a la gente en condiciones médicas normales. Llegó la pandemia y sobre atención primaria recayó toda la responsabilidad, miento, recayó gran parte de la responsabilidad del diagnóstico y del seguimiento de los pacientes. Con lo cual, atención primaria se convirtió más que en atención primaria en atención COVID. De allí salieron muchas personas muy mal paradas en el sentido de que han estado sobresaturadas de trabajo por el bien común y cuando se ha intentado volver a una situación de normalidad después de estos 3 años casi, bueno, pues resulta que se les exige mucho más que antes y en las condiciones de antes. No ni siquiera en las mismas condiciones, porque existe otro aspecto que son las urgencias extra hospitalarias, que son las urgencias de los centros de salud y de los centros rurales, se han en la Comunidad de Madrid, a través de un programa que se han inventado desde la Consejería de Sanidad, se han inventado un programa en el cual cierran varios centros de atención de urgencias y además los que quedan no están dotados ni de médico o de enfermera o de celador, con lo cual el trabajo pues no se puede realizar. Todo eso ha desembocado en una huelga que a todas luces es justificada. Ni siquiera se están pidiendo un aumento en la remuneración, se están pidiendo condiciones de trabajo nada más, Uh -huh. condiciones para la población, para todos nosotros en realidad, porque al fin y al cabo tú y yo, aunque sea médico, también soy población que me puedo poner malo y necesito la atención de mis compañeros, en este caso de los compañeros médicos de atención primaria, médicos de cabecera, médicos rurales o las urgencias para no sobresaturar los hospitales. Claro, a día de hoy supongo que los médicos se sentirán más, con mucha más presión, ¿no? Estarán más presionados. Están mucho presionados porque además la población no acaba de entender muy bien el por qué ahora los médicos se ponen de huelga cuando las razones están absolutamente explicadas. La intención de los sindicatos, y en este caso el sindicato médico mayoritario MIT, ha sido siempre de sentarse a zonar y a intentar sacar las mejores condiciones posibles para que el trabajo redunde en los propios ciudadanos, en los propios pacientes. Y la verdad es que, lógicamente, algunos pacientes o muchos pacientes, pues desde un punto de vista más bien egoísta, no entienden que sus médicos puedan estar luchando para mejorar sus condiciones de trabajo, que a la postre es mejorar las condiciones de atención a esa propia persona. Entonces, primero fueron los aplausos en los balcones durante el COVID y ahora parece ser que es todo una cerolada contra los médicos. Claro, y aparte de esa presión, ¿crees que los médicos se pueden sentir abandonados después de que el COVID haya remitido tanto? Y por supuesto, no es que se sientan abandonados, es que están totalmente abandonados. Por una parte, las autoridades sanitarias no paran de cortar las alas a la medicina pública en atención primaria en el sentido de que no les permiten un trabajo digno, que es lo único que están pidiendo. Y por otro lado, la ciudadanía pues no entiende que no puedan acudir a su médico de atención primaria porque estén reivindicando esto. Entonces, pues están pillados por todos lados. Ajá. Y bueno, también la siguiente pregunta va enfocada en la labor del periodismo, la labor de la televisión, los periódicos.
y es si crees que los periódicos avisan de nuevas olas, bueno, no tiene por qué ser periódicos, pueden ser medios de comunicación audiovisuales, la tele, la radio y demás. ¿Crees que se avisan de que pueden haber nuevas olas? ¿Tú crees que los médicos se pueden permitir hacer esa huelga o crees que son muy alarmistas o que exageran lo que hay y en realidad no puede haber una ola nueva? O sea, la Hola, pregunta va enfocada a que si crees que los médicos se deben permitir hacer una huelga hola de COVID, ¿te refieres? por una ola de COVID, sí. Bueno, vamos a ver. Las predicciones eh, menos favorables no hablan de una ola al uso como las 7 olas que se han vivido hasta ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, está recogido en todos los estatutos de los derechos de los trabajadores y reconocido el derecho de huelga. Entonces, el derecho de huelga es inalienable, es decir, no puedes cortárselo a nadie. De hecho, lo intentan políticos poniendo servicios mínimos del 100%, con lo cual la huelga, pues a veces es un poco, la hacen ridícula los propios legisladores o los propios políticos que son los que imponen esas cuestiones. Yo creo que sí tienen derecho a hacer huelga y yo creo que es el derecho que les permite poder luchar por sus derechos, valga la redundancia, porque si no, no hay otra manera. Espontáneamente, los que están rigiendo los destinos y las decisiones sobre la salud pública y atención primaria fundamentalmente, ahora mismo hablamos de Madrid, pero podemos hablar de cualquier otra comunidad ahora, porque hay muchas más en huelga, no lo están haciendo y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque miran para su ombligo en vez de mirar para el ciudadano. Ajá. Bueno, y también hay falta de personal, sobre todo, esta es una pregunta que genera mucho debate también entre los jóvenes, y es si crees que por el tema del COVID la selectividad ha cambiado. No sé si sabrás que los exámenes de selectividad ahora no es que sean más sencillos, sino que han cambiado sus modelos de examen. Antes, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el examen de matemáticas o en el de lengua o en cualquiera, yo creo, tenías dos opciones para elegir un examen, tenías la opción A y la opción B. Con el tema del COVID y con el cierre de las aulas, los nuevos temarios que se iban dando, ahora en el examen COVID podías intercalar entre algunas partes de la opción A y algunas partes de la opción B. Y eso ha provocado que las notas sean más altas y que por lo tanto las notas de corte para entrar en una facultad, para entrar en la universidad, sean todavía más altas. ¿Tú crees que eso también puede provocar que en el futuro cada vez haya menos médicos o incluso enfermeros o que la medicina se sienta más abandonada? Es difícil de calibrar esa predicción. ¿Por qué? Pues porque es verdad que si suben las notas, pues está más difícil, pero claro, si está más fácil acceder a esas notas altas porque te facilitan, entre comillas, poder hacerlo eligiendo más de lo que antes podías elegir, pues también habrá más gente que pueda subir la nota en la selectividad. Entonces es difícil predecir si con este nuevo modelo va a haber la misma gente que podía optar a entrar en medicina o enfermería que la gente con el antiguo modelo. Eso por un lado. Pero lo que está claro es que, sin lugar a dudas, falta personal. Falta personal y eso hay que remediarlo. Pero a veces falta personal porque no se ponen los medios para captar al personal. Hay personal para ser contratado. Lo que pasa es que las condiciones en las que la gente, perdón, en que los centros dotan a esa plaza de trabajo, pues no son los mínimamente exigibles para poder tener un sueldo digno que te permita trabajar y y comer y desplazarte. Ya no digo ocio y otras cosas, simplemente comer, desplazarte y pagar tu hogar. Si lo tienes que pagar el alquiler, si lo tienes que pagar por lo que has comprado, o tu forma de subsistir. Es que, claro, si no tienes de dónde sacar tus, tus eh, tu forma de vivir, ¿para qué vas a ir a trabajar? ¿No? Entonces, de ahí que tengan que sacar más plazas bien dotadas. Una vez haya más plazas y bien dotadas,
que es lo que no quieren gastar. No quieren gastar en el capítulo 1 que se llama de los presupuestos de la comunidad en este sentido, y el capítulo 1 es personal, pues no puedes, no vas a rellenar, por mucho que haya más gente que salga de la universidad a formarse, no vas a poder acceder a esas cosas. Lo que pasa es que, curiosamente, mientras ese personal sale de las universidades, ahora mismo hay un problema que es que por la generación en la que nos movemos ahora, la generación que nacimos y que se va a jubilar ahora con 65 años, resulta que hay un montón de médicos y enfermeras de esa generación. Con lo cual, en 2 o 3 años se van a jubilar casi el 40% de las plantillas de todos los centros de salud. Y van a pasar a tener de 16 a 8 y no se van a ver, no va a haber gente ya formada que se pueda incorporar. O sea, que es un desastre y una falta de previsión total, porque eso se sabía que iba a pasar. Ajá. Bueno, ahora volviendo un poco más al tema del coronavirus y de los pacientes, eh, ¿crees que la huelga de los médicos podría suponer un repunte de casos o una mayor saturación en los hospitales? No lo creo. No lo creo. La gente sabe muy bien dónde para, para ser atendido y sabe que si tiene el centro de salud cerrado o las urgencias están cerradas o no hay personal, se plantan en el hospital como han hecho siempre. De hecho, ahora mismo, y no por una ola de COVID, sino por la gripe, el estreptococo en los niños y las enfermedades comunes que siempre ha habido, ahora mismo hay una saturación en urgencias extraordinaria a día de hoy. Hay muchos más pacientes estas últimas 2 semanas que en otras fases previas de los últimos 2 o 3 meses. Ajá. Y no es por el coronavirus, que también. Supongo que también será por la época del año en la que estamos, que habrá más gripe, más resfriados. Acabo de contar. Gripe, los niños con sus piolitis, con el estreptococo, que ahora está muy, muy en boga hablar de él, el estreptococo piógenes y otra serie de bichejos que sí, han circulado y que, bueno, y sigue circulando. Ajá. Ahora, mascarilla para volver a infectarnos los unos a los otros. Pero bueno, y ya luego vamos con la última pregunta, que es ya hablando del tema de los pacientes. ¿Hasta qué punto crees que, bueno, de los pacientes y de los medios de comunicación, hasta qué punto crees que puede influir el tratamiento de la información por parte de los medios en la actitud de tus pacientes? ¿Crees que, por ejemplo, si ven un telediario en el que hablan del COVID y dicen que es algo muy peligroso, por ponerte un ejemplo, o ven que cada vez hay más casos de gripe o algo así, ¿crees que tendrían más miedo en las consultas o llegarían con más terror a la hora tú de hacerles un tratamiento o algo de eso? Definitivamente, definitivamente sí. Los medios de comunicación son pues una especie de altavoz eh, del, que, del que comunica. Entonces, si el comunicador quiere crear un estado alarmista en la salud de las personas, etcétera, ese estado de alarma va a ser contagioso, es verdad. Si por contra el comunicador bien informado da una información, valga la redundancia también, mesurada, es decir, bien medida, con datos objetivos, acudiendo a las fuentes oportunas y no a sensacionalismos ni a gente que hable de parte de los políticos o de parte de los médicos o de parte de asociaciones raras, yo creo que ese alarmismo no se daría. Pero tenemos la tendencia, yo creo, tenemos la tendencia en este país a sobreestimar las cosas, es decir, a, a si son un 5 a ponerlas en un 8. Y entonces, claro, la gente tiene miedo, la gente mayor, por los niños se tiene miedo, entonces eso satura
las consultas a la mínima de cambio. Siempre se dijo que la gripe se trataba en casa con paracetamol y camita, y resulta que los centros de atención primaria y los hospitales se llenan y se han saturado antaño con gente de gripe, y se han suspendido intervenciones quirúrgicas por olas de gripe. Bueno, pues eso es alarmismo, que la gente siempre se ha podido morir de gripe como se muere de otras cosas, pero no más que unos años que otros. Entonces la ola puede venir más o menos fuerte, la ola puede venir más o menos numerosa, pero el tratamiento sigue siendo el mismo, y solo ante complicaciones importantes pues es cuando hay que acudir a los médicos. Lo que pasa es que tenemos muy poca paciencia y ya estamos cada vez peor educados en salud.